Gusto saludar a esta hora al señor ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Ministro, muy buenos días y gracias por estar en 6 AM. Muy buenos días, Gustavo. Feliz Navidad primero para ti, para toda la gente de Caracol, para todos los oyentes, por supuesto. Nuestro abrazo, mi abrazo de feliz noche del 24. Muchas gracias, ministro. Estábamos conversando muy temprano sobre las palabras del señor presidente de la República anoche. Nos estaba explicando Espinosa muy claramente lo del salario mínimo vital, pero pues mejor el experto, el que sabe de esto. ¿Qué es el salario mínimo vital? ¿Qué cambia para los colombianos en lo que viene? Bueno, primero debo decir que el salario mínimo vital y móvil, se llama así exactamente, está consagrado en la Constitución Nacional, en el artículo 53. Y sobre ese artículo y sobre ese precepto constitucional existen también sentencias de la Corte que precisa exactamente a qué se refiere ese artículo y esa definición, pero además es un concepto de consenso universal, particularmente en la Organización Internacional del Trabajo, que como seguramente usted sabe, Gustavo, es un organismo creado en 1919, mucho antes que la Organización de Naciones Unidas, y que es un organismo tripartito en donde concurrimos empresarios, gobiernos y trabajadores. Y allí, digamos, hay una definición también sobre mínimo vital o sobre salario mínimo vital y móvil, que quiere decir ni más ni menos lo que requiere un trabajador y su familia para atender sus necesidades vitales en condiciones de dignidad. Estos son sus necesidades de alimentación, sus necesidades de salud, de educación, sus necesidades de vivienda y otras necesidades, incluyendo el transporte o la movilidad. Y la Organización Internacional del Trabajo ha hecho un estudio de finales del año pasado para Colombia de salarios vitales y móviles, que son un referente que nosotros pusimos como referente en la discusión en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, en ese concepto y en ese informe se basó, por ejemplo, el movimiento sindical, las centrales sindicales o la bancada sindical en la comisión para presentar sus propuestas para la discusión en la comisión. Ministro, usted lo ha dicho, la OIT dice que el salario mínimo vital es de 2.8 millones y hay otro estudio que habla de 1.8 millones. ¿Uno podría hablar que el incremento del salario mínimo para el próximo año podría ser de 1.800.000 pesos teniendo en cuenta estas variables? Yo no me quiero anticipar hasta que no tengamos el decreto, pero digamos, la instrucción del presidente, como lo vimos en la noche, en su alocución, la noche de ayer, es precisamente tener en cuenta este concepto o esta definición de salario vital. Es la primera vez que en el país se incorporaría este concepto y es lo que precisamente estamos haciendo en este momento. Por supuesto, teniendo en cuenta también las otras variables macroeconómicas que hay que considerar para la definición del incremento del salario mínimo. Esto es la inflación, el comportamiento de la economía, el aporte de los salarios del trabajo o el aporte de la fuerza laboral a las cuentas nacionales, al Producto Interno Bruto. En fin, los factores que también concurren en la discusión para definir este incremento. Señor ministro, pero con las felices Navidades, por supuesto, y feliz año, cuando usted habla del tema de familia, ¿eso qué implica? Digamos, una familia donde hay dos personas que trabajan, pero resulta que hay dos menores de edad, o no hay menores de edad, pero las dos personas trabajan, ¿el salario, el incremento sería acorde a cada familia o de todas maneras va a ser un porcentaje nacional, 11% para todos, 10%, 12%? Es que no lo hemos podido entender como en un poco de qué manera juegan los demás salarios en la familia. La OIT en el estudio, que se los podemos compartir también, en el estudio que fue presentado además desde Ginebra a la comisión,
cuando comenzamos a discutir lo del salario mínimo, fue la primera presentación que escuchamos. En ese estudio hablan de familias o calculan el mínimo vital familiar para familias de 4 integrantes y de 3 integrantes, familias en las que además trabajan 1.5 trabajadores por familia, ¿no? Luego entonces el cálculo que ellos hacen es, digamos, establecer cuál es el mínimo de ingreso vital para esa familia y eso cómo se representa en salarios, en este caso en 1.5 salario por familia. Ministro, pero es que yo entiendo que usted no se quiere comprometer con una cifra, pero si se trata del salario mínimo vital que establece el estudio de la OIT, con ese 1,5 en promedio de personas que trabajan en un hogar que tiene 4 personas, eso en efecto daría 2.100.000 pesos. Si el salario hoy es de 1.400.000 largos, quiere decir que el incremento para llegar a ese salario mínimo sería de 600.000 pesos. Eso es un 40%. Y eso parece improbable. Luego, ¿cómo es la cuenta al fin? O sea, ¿cuál es el que se va a tener en cuenta? ¿Qué cifra? Pero no me haga una pregunta que no puedo responderle en este momento. Se la puedo responder el 29 o el 30 cuando expidamos el decreto. Pero, ministro, sí me puede contestar cuál es el salario mínimo al que hace referencia el presidente. No le estoy preguntando por el incremento porcentual, sino por la cifra de salario que van a utilizar para hacer la cuenta. ¿Es 2.100.000? Es que el presidente tampoco ha adelantado ninguna cifra. ¿Por qué? Porque esa es una competencia del Ministerio del Trabajo y será una decisión que tomaremos con el presidente de aquí al 30 de diciembre. Ministro, hay un dato real y es que el mayor empleador del país es el Estado. Este incremento en una cifra superior como la que se espera, que está prevista, va a ocurrir, pues disparará sin duda también el gasto público. Y esto ocurre en un momento en el que el gobierno está precisamente enfrentando un déficit fiscal. ¿Ustedes han analizado esas cifras? ¿Han analizado cuánto impactará este incremento que van a proponer frente al gasto público? Primero una aclaración. En el primer semestre nosotros tuvimos una negociación estatal con los trabajadores públicos y con los servidores públicos del país. Y en esa negociación construimos un acuerdo. Y en ese acuerdo está establecido el incremento del salario de los servidores públicos del país, que para este año fue del 7%. Y para el año entrante es de 1.9 por encima de la inflación causada. Y ese es el incremento salarial que ya está pactado. Luego entonces, el incremento del salario mínimo no tendrá un impacto en relación con ese asunto. Ministro, como usted no quiere dar una cifra porque pues dice que la están articulando, lo que sí es cierto, ministro, es que la buena noticia para los trabajadores colombianos es que a partir de la medianoche el recargo nocturno sube, ¿cierto? Así es, sí, señor. Esa es una de las decisiones incorporadas en la reforma laboral en la ley 2466. A partir de hoy, el día vuelve a terminar a las 7 de la noche. Es que hubo alguien por allá en el 2002 que se le ocurrió que el día terminaba a las 10 de la noche, ¿no? Queriendo alterar el movimiento de rotación de la Tierra. No, ahora en Colombia otra vez le hacemos caso al movimiento de rotación de la Tierra y la noche empieza a las 7 de la noche y el recargo nocturno del 35% adicional empieza a operar a partir de este 25 de diciembre. Perfecto, ministro. Entonces esperamos tipo 27, 28 para conversar del asunto. Usted sabe, Gustavo, que me gusta conversar con usted aquí en Caracol y con sus compañeros en cabina. Así que, y aquí también por con usted, ministro. Que siempre es muy amable y muy diferente con nosotros. Muchas gracias, ministro. Bueno, feliz Navidad de nuevo. Un abrazo. Lo mismo, señor ministro.